Con ella. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Ya estamos iniciando esta versión de Visión Nocturna, ciclo que va a estar dedicado a conocer a los candidatos, a los precandidatos en estas preelecciones, por así decirlo, elecciones primarias que tenemos el 29 de noviembre. Porque si usted cree que se acabó el proceso eleccionario de ir a las urnas por este año, no, aún nos queda todavía el 29 de noviembre, donde los conglomerados van a estar definiendo sus cartas para abril del próximo año, donde en materia inédita, por primera vez en la historia, vamos a elegir gobernadores regionales. Estamos acostumbrados a decir gobernadores provinciales, ahora van a ser regionales. Hoy nos acompañan en este primer día de Visión Nocturna 2020 dos ex hombres públicos que buscan, a través de esta nueva línea de autoridad, seguir sirviendo. Eduardo Vicencio Salgado, quien los saludamos. Bienvenido, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Él es ingeniero comercial, administración y gestión de empresas de la Universidad de Chile, 67 años, casado con 2 hijos, tiene una experiencia vasta, lo hemos conocido como Seremi de Economía, en la Araucanía, en los lagos, como Seremi de Obras Públicas, ha estado trabajando en la administración del gobierno regional, también en el ámbito de la administración municipal. Él ha señalado en su presentación: asumo permanentemente nuevos desafíos, pues la realización profesional se basa en el desarrollo de variadas posiciones donde se contribuya al bien común. Trabajo para el desarrollo integral de las diversas comunidades donde intervengo. ¿Así es? Eso lo refleja. Así es. Esa es lo que ha caracterizado mi vida profesional y también desde el punto de vista de ciudadano, participando activamente en todas las cosas que requieran, digamos, contribución para el bien común de otros. Bueno, y junto a nosotros está también Luciano Rivas, quien es ingeniero acuícola de la Universidad Católica de Temuco, diferentes universidades, la Cato y la Chile. 38 años, casado con 2 hijos, con una experiencia en el ámbito laboral, representante de Salmón Chile, en el ámbito de las empresas, gerente de desarrollo de empresa Gorbea, además vocero de la multigremial de la Araucanía en el último tiempo, casi 10 años. ¿Cómo está, Luciano? Bienvenido. Miguel Ángel, muchas gracias. Así es, casi 10 años involucrado en el mundo privado y gremial. Al final, usted termina como presidente de la multigremial Araucanía. Así es, después de este último periodo, 3 años y medio, estuvimos presidiendo la multigremial de la Araucanía y ya dimos el paso y salimos al ruedo público en esta ocasión. Usted ha dicho que desde un inicio ha contribuido con la mirada y propuestas de los gremios productivos para la creación del Plan Impulso Araucanía, de lo cual vamos a estar conversando, señalando que esta iniciativa involucra a todos, al gobierno, que debe cumplir con las altas expectativas que ha generado en torno a sus propuestas, a los gremios y sectores productivos a subirse al carro de la reactivación de la economía regional, a la sociedad civil y al pueblo mapuche, a ser propositivos y actuar con altura de miras ante esta oportunidad que se presenta y que va a beneficiar a todos los habitantes de la Araucanía. Ya vamos a entrar en tela de análisis, porque evidentemente el Plan Impulso parece un tema aún pendiente en sus resultados, ¿no? Así es, yo creo que hay que hacer un análisis profundo. Bueno, tuvimos pandemia entre medio, pero yo creo que falta mucho por hacer todavía. Muy bien. Vamos a hacer un poco de contexto. ¿Por qué estamos en esto? Bueno, estamos a poco más de 3 semanas de que una parte de los chilenos va a regresar a las urnas para participar de las elecciones primarias de gobernadores regionales y de alcaldes. Y se va a realizar el domingo 29 de noviembre en algunas comunas del territorio nacional. En esta cita electoral, los votantes van a elegir a los representantes de los pactos que finalmente estarán en la papeleta el día 11 de abril. En esta fecha se van a elegir simultáneamente a gobernadores regionales,
alcaldes, concejales y también a los ciudadanos que serán parte de la convención constituyente o constitucional. Pero previo a todo esto, el Servicio Electoral CERVEL informó que el próximo sábado, y eso téngalo bien claro, el próximo sábado, 7 de noviembre, se dará a conocer el listado de vocales de mesa designados para las mesas receptoras de sufragio. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien la elección es absolutamente voluntaria, el participar como vocal de mesa es obligatorio. Según se detalla en el cronograma publicado por el CERVEL, se les va a comunicar por carta certificada a cada uno de los vocales y miembros de los colegios escrutadores de su nombramiento, indicando la fecha y hora y lugar de constitución y funcionamiento de las mesas y colegio escrutador, y los nombres de los demás vocales y de los y el resto de los miembros de colegios escrutadores. Aquí también hay un tema respecto de cómo se vota, en qué papeleta hay que votar. Aquí los militantes de algún partido político solo podrán sufragar en las elecciones de los pactos cuya colectividad forme parte. Esto se traduce en que, por ejemplo, un militante de Revolución Democrática no podrá recibir la papeleta de la primaria de Chile Vamos. Ahí un poco eso lo vamos a ir desarrollando, pero quiero ir inmediatamente al fondo de esta conversación y preguntarle a Luciano. La Araucanía pasa por un momento difícil, está con una situación bastante compleja. No solo la pandemia nos ha afectado este año, sino que también tenemos otros temas. Hoy han habido, desde anoche, a lo menos 3 atentados, situaciones que son muy al límite con el Biobío, en Collipulli, en también Ercilla, en Lautaro. Se ha transformado en una situación bastante compleja. ¿Cuáles los problemas que se advierten, pero también cuál es la mirada de salida para la situación que se ve en la Araucanía? A ver, aquí hay un tema que lamentablemente es un tema donde nuestra región sigue sangrando, que es la violencia en la Araucanía. Y es un tema al cual lamentablemente ni este gobierno ni los gobiernos anteriores han podido dar una solución. Y aquí hay que separar dos cosas. Mucho se habla de que esta violencia está impulsada por el pueblo mapuche, lo que me parece que es un decir bastante equivocado, porque aquí lo que tenemos son grupos radicalizados que están constantemente asediando, no solamente como ellos plantean en sus comunicados y cuando cuando ellos hacen las declaraciones por estos atentados, contra las grandes empresas, contra las forestales o lo que ellos llaman los latifundistas. Aquí los atentados están siendo derechamente, principalmente a emprendedores, pequeños empresarios y a los trabajadores. No olvidemos que hemos tenido en este último tiempo la lamentable noticia y lo triste del asesinato de un trabajador en Collipulli. Hace un par de días tuvimos el asesinato de un carabinero. Entonces yo creo que aquí es donde hay que empezar a separar las cosas. Uno es el tema que tenemos que trabajar todos en conjunto para poder sacar a nuestro pueblo mapuche y principalmente nuestro sector rural. No olvidemos que la Araucanía está constituida en un 30% por el mundo rural. Y ahí hay mapuches y no mapuches. Pero tenemos que trabajar principalmente en el desarrollo del mundo rural. Y por otro lado, y es muy distinto, es donde yo creo que tanto este gobierno como los gobiernos anteriores han estado al debe, o sea, el control de la violencia. Y eso es algo que cuando hay impunidad, cuando tenemos estos niveles de violencia y no se controlan, lamentablemente esto es un incentivo para que estos grupos extremistas, terroristas o como se les quiera llamar, sigan atentando y sigan complicando nuestra región. Y sabemos lamentablemente los números tan malos que está en nuestra región y esto es algo que no nos ayuda para nada. Bueno, aquí es un tema de fondo, lo dijo un exintendente demócrata cristiano, Francisco Buenchumilla. Este es un problema político y que no se arregla con traer más fuerza, con traer más carabineros, con traer más militares. Aquí hay que solucionarlo de fondo. Pero este mensaje, este discurso viene de años. ¿Se recuerda usted el expresidente Patricio Aylwin en Imperial? Se firma este famoso pacto con los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué queda de eso, Eduardo, que hoy día estamos nuevamente como en foja cero? Bien, sobre el particular, efectivamente, en el acuerdo de Imperial de 1989, el expresidente Aylwin se comprometió a una serie de iniciativas, entre las cuales estuvo el enviar un proyecto de ley al Congreso, ¿no es cierto?, para concretar una ley que se llama la ley indígena, la 19.253. Pero como tal como ocurre
en el proceso de descentralización, o tal como ocurre en variados ámbitos de la vida nacional, muchas veces la legislación hay que ir modernizándola, y eso es lo que nos ha ocurrido con la ley 19.253. Yo fui coordinador nacional de programas de la CONADI y me siento muy orgulloso del periodo en el cual estuve allí, porque incrementamos el presupuesto de la CONADI casi en un 200%. Cuando yo dejé la CONADI, cuando la tomamos, digamos, en el caso mío, teníamos 14.000 millones de pesos de presupuesto y la dejamos con 42.000 millones de pesos de presupuesto, y en ello concentrado en el fondo de tierra. Yo creo que han habido avances. El negar que aquí no ha habido avance también es injusto, pero el problema de fondo, tal como lo ha señalado el senador Huenchumilla, es evidentemente político, y entonces la única manera de avanzar en la solución de fondo entonces es resolvamos los problemas que impiden, digamos, llegar a esa solución. Estamos con los escaños reservados, así como pudimos lograr escaños reservados para la constituyente. Bueno, ¿y por qué entonces la derecha, que profusa, ¿no es cierto?, de que esto es digamos, ahí se requieren cambios políticos, pero jamás ha dado los votos para incorporar, digamos, escaños reservados en el Parlamento? Por ejemplo, algo tan simple y que se ha estado hablando por años, y hasta el día de hoy no tenemos una propuesta concreta. No olvidemos que el gobierno es el que tiene la iniciativa, digamos, para presentar proyectos de reforma, pero nosotros no hemos visto nada de eso. Entonces yo creo que también hay que hacerse cargo de la responsabilidad de cada uno. Es claro que a lo mejor la legislación que se implementó y todos los avances que se hicieron han sido insuficientes, pero tenemos que ir por más. La única manera, es decir, nosotros necesitamos acá en la región paz, necesitamos condiciones normales para que se desarrolle la inversión, para que se desarrolle la actividad económica, y si no lo logramos, entonces vamos a estar, ¿no es cierto?, pecando de omisión, y es importante entonces avanzar en esos aspectos cruciales. Sino solamente precisar que cuando el exintendente Francisco Huenchumilla dice esa frase, a los días que él presente una propuesta, tiene que renunciar, y precisamente no renuncia a un gobierno de derecha, renuncia a un gobierno de la concertación. Entonces, aquí pareciera que esto es transversal, no es solamente de un partido político o una línea ideológica. Desde la mirada desde los gremios, ¿cómo se ve este tema? ¿Cómo ha sido el trabajo de los ejecutivos? Porque aquí ha fallado la derecha, ha fallado la concertación, y todavía estamos partiendo con el peor de los escenarios. Bueno, yo quiero volver a un punto que bien plantea Eduardo, este tema de la ley indígena y de la CONADI en este caso. Yo creo que, sin lugar a dudas, la ley indígena y la formulación de la CONADI parte con la mejor de las intenciones. Y en ese sentido yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, lo que parte en el gobierno del presidente Elwin y lo que se busca hacer con los pueblos originarios, yo creo que era el camino correcto. Lo que pasa es que las modificaciones legales a la CONADI, seamos francos, yo creo que hoy día de desarrollo indígena la CONADI tiene muy poco. Hoy día la CONADI está dedicado solamente a un tema de compra de tierra, y bajo una ley indígena que tampoco tiene grandes claridades. O sea, no tenemos la claridad del límite de las compras de tierra, tenemos una serie de cosas que van haciendo que este sea un problema que prácticamente no tiene fin. Y yo creo que ahí es donde a la gente se le generan expectativas y no lo podemos solucionar. Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, lo que más necesita nuestra región es tranquilidad, es paz para poder atraer la inversión. Y eso ni este gobierno ni los gobiernos anteriores lo han logrado dar. Y ahí la mirada que nosotros hemos tenido por parte de los gremios, claro, hay temas que son políticos, hay temas que se deben resolver. Ha estado el tema de los escaños reservados, está el tema del Consejo de Pueblo, y hay temas que hay que empezar que claramente uno tiene que empezar a abrir la mirada y a conversar. O sea, pero yo creo que hay que ser también sumamente claro. O sea, cuando uno ve hoy día a una organización como la Coordinadora Arauco Mayeco adjudicándose los atentados, eso no tiene que ver con un tema político. Yo creo que ahí hay otro tema de fondo. Se ha visto que hay vinculaciones con el narcotráfico. Entonces aquí estamos pasando a otro tema. El tema de la gente, de los pueblos originarios, que se quieran sentar a la mesa, por supuesto. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr en nuestra región. Nuestra región tiene que tender a un pacto social que sea tan amplio que la violencia quede fuera. Y en eso, sin lugar a duda, que parte del trabajo que va a tener esta figura política que va a ser el gobernador, que va a tener a la larga el respaldo de los votos, es poder articular el mundo privado, el mundo indígena, los gobiernos, etcétera,
para poder ver una solución que tiene que ser de largo plazo y que tenemos que terminar con los diferentes problemas que tenemos de pobreza principalmente. A mí lo que me llama la atención es que cuando decimos este es un problema político, y hemos tenido, nosotros parlamentarios de la Araucanía, presidentes del Senado, hemos tenido gente destacada en el poder legislativo, y ni con eso se ha podido avanzar. Bueno, muy simple la respuesta, porque todo se traduce en contar con votos para aprobar determinadas leyes. Y aquí voy a poner un tema muy simple. Digamos, ¿por qué tanto problema de reconocer al Estado chileno como un Estado plurinacional? Bolivia, siendo un país que tiene un menor desarrollo que nosotros, tiene un Estado plurinacional y conviven, digamos, distintos pueblos originarios. Entonces, ¿y por qué en Chile es tan difícil, por ejemplo, hacer un reconocimiento constitucional y que somos un Estado plurinacional? Eso es, y eso ha ocurrido porque lisa y llanamente hay una visión del Estado, ¿no es cierto?, este Estado unitario, ¿no es cierto?, que no se puede modificar, en fin. Yo creo que esas son cuestiones que son necesarias, son condiciones básicas para un acuerdo, y yo no veo la voluntad política, lamentablemente, de los sectores, digamos, más conservadores de este país en avanzar en una solución concreta en eso. Si un país como Bolivia lo ha logrado, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, que estamos en un estado de desarrollo bastante distinto al de ellos? Claro, lo que ocurrió el 25 de octubre está todavía ahí calentito, todavía quedan esas repercusiones en el sentido de decir Chile cambió. ¿Alcanzará este vuelo para que también podamos cambiar en la mirada, en la forma de asumir la dirección del país, pero con una manera de decir, ¿sabe qué? No me interesa el voto, me interesa Chile, no me interesa lo que pueda ganar yo, me interesa lo que puedan ganar los ciudadanos, porque fui electo para poder servir, que en el fondo, no sé, yo de pronto parece que se olvida. Sí, yo creo que aquí, bueno, lo que vivimos en las últimas elecciones y en el plebiscito claramente es una señal, y una señal súper clara a la clase política, yo creo. O sea, aquí el golpe mayor se le da principalmente a los grupos políticos que han mantenido la estabilidad, entre comillas, y el poder en esto, pero vemos que las cosas no avanzan. Y en ese sentido es sumamente importante que los constituyentes que se presenten en las diferentes listas sean gente como tú lo planteas, o sea, con una visión país, con una visión región, con una visión de descentralización, que en este proceso, que en el cual estamos compartiendo con Eduardo hoy día, es un primer paso, sin lugar a dudas es importante, pero tenemos que ir un poco más allá, y esa visión de país y esa visión de región es la gran tarea que vamos a tener, pero para eso necesitamos que las reglas sean claras, y yo creo que ahí es donde también se han cometido errores, que se le vendió a la gente muchas veces que las personas que iban a llegar a ser estos constituyentes no necesariamente van a ser, como ellos decían, era la señora Juanita, porque aquí también están los partidos políticos. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un poco la diferencia, y que las personas que lleguen sean las personas que tengan los intereses, principalmente desde el punto de vista regional, que es lo que a nosotros más nos interesa, que tienen que ser las personas idóneas y que tengan esta visión de región. Y sí, claro, si a eso agregamos la reciente negativa de achicar el poder legislativo que se acordó ayer en la Cámara en Valparaíso, sin duda que ayuda poco a entender que los políticos tienen el cable a tierra, que pareciera que eso es lo que hoy día nos está faltando, ¿no? Mire, a ver, respecto a eso, yo creo que aquí hay que partir reconociendo la génesis de todo esto. Mire, nosotros, bueno, yo hablo porque partí con el gobierno de la Concertación, y nosotros partimos con muchas camisas de fuerza, ¿ya? Con muchas camisas de fuerza. Mire, yo voy a recordar un discurso en el Regimiento Tucapel en abril del año 1990, donde los militares hablaban que levantaremos los corvos si se intenta modificar algunas de las digamos, de las leyes que fueron creadas en la dictadura militar. Imagínense el lenguaje con el cual tuvimos que nosotros interactuar. Y entonces, y después los senadores designados, y cuando la derecha se abre digamos, a eliminar los senadores designados, cuando se acercaba la fecha que se extinguían los senadores nominados, ¿no es cierto?, por derecho propio en la Constitución del 80, y entonces
le correspondía a algunos de la concertación nominar a esos nuevos senadores. Entonces ahí se abrió la derecha porque creyó, digamos, se dio cuenta que iba a perder parte del poder, y entonces ahí se hicieron las reformas y se lograron todas estas reformas que se hicieron con el presidente Lagos. Entonces aquí hay bastante, digamos, egoísmo a mirar lo que tú señalabas en un principio, mirar el bien común, el largo plazo, porque allí donde nosotros podemos construir un futuro donde todos nos sintamos interpretados. Entonces, el problema es ese, digamos. Aquí hay mucho egoísmo, falta poner, digamos, actitudes de cada uno y poner en adelante lo que es mejor para nuestro país. Y yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo. Y la gran oportunidad, como se decía, el plebiscito nos dio una señal potente. El pueblo habló, y ojalá que eso se replique, ¿no es cierto?, en los constituyentes que participen del proceso. ¿Para qué? Para que entonces todas las propuestas, ¿no es cierto?, que van a estar en esa carta fundamental, interpreten adecuadamente a toda la ciudadanía, y no como era antes, que lisa y llanamente fue la autoría de un hombre brillante, ¿no es cierto?, pero que no tuvo una visión de país, sino que tuvo la visión de una parte nomás de la sociedad chilena, y eso es lo que terminó afortunadamente el 25 de octubre. Yo le propuse como tema el conflicto, la violencia, como quiera llamarse, que vive la Araucanía, pero a mí me parece que no es lo único que tenemos, hay otros temas. Esta pandemia nos ha mostrado que somos frágiles económicamente. Nos ha demostrado que en pocos días ya tenemos muchas ollas comunes, gente que no tiene que comer, y pareciera que eso estaba erradicado definitivamente, pareciera que estábamos muy bien encaminados en el desarrollo. Sin embargo, Luciano, somos una región débil, somos la última región en varios índices sociales de desarrollo. ¿Cómo buscar que en definitiva podamos alcanzar, ahora que vamos a tener una autoridad elegida por el pueblo, que se pueda incentivar a mejorar los pésimos índices que tenemos de desarrollo? A ver, yo creo que aquí, bueno, principalmente hay que partir de que esta es una región que tiene que despegar desde el punto de vista económico. O sea, yo entiendo que hay un área que es social, pero para que esa área social se desarrolle tenemos que tener empresas que vengan a invertir, impuestos que se tributen en la región, necesitamos dar confianza a los inversionistas, y eso también parte de nuestra primera conversación. O sea, aquí la seguridad se tiene que dar en diferentes ámbitos. Se tiene que dar una seguridad con una estabilidad política, se tiene que dar una seguridad con seguridad de que la gente no la van a atentar. Y en base a eso vamos a ir recuperando nuestra región. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy día es una oportunidad única. Primera vez que vamos a poder realizar políticas públicas que vayan realmente al hueso y a la medida de lo que nuestra región necesita. En esa línea, esta elección de gobernadores regionales y la posibilidad que vamos a tener, que siendo bien honesto, quizás todavía las atribuciones no son las más amplias que hubiésemos deseado para poder ejercer un cargo como este. Probablemente una de las primeras tareas que va a tener que hacer el próximo gobernador regional es juntarse con el gobernador de los ríos, del Biobío y de los lagos, ir a Santiago a exigir mayores atribuciones. Eso va a ser parte de este proceso. Pero lo que voy yo es que aquí lo que necesitamos de una buena vez es el despegue de la región. ¿Se ha mostrado que nuestra región es frágil? Sí. Tenemos sectores en nuestra región que son motores de la economía y que hoy día están liquidados, como el sector turismo, gastronomía, etcétera, también. Yo no sería injusto, porque yo creo que las medidas que se han tomado en muchas cosas han sido correctas. O sea, aquí yo creo, he visto incentivos desde el punto de vista de Cercotec, desde el punto de vista de Corfo. Han habido apoyo a los emprendimientos, sin lugar a dudas, pero el nivel de la pandemia, también seamos justos. O sea, este es un país que, si bien estábamos en vías de desarrollo, si es un país que dentro de la región está relativamente bien, hoy día la magnitud de esta pandemia nos ha también golpeado a todos, y eso es muy difícil. Yo creo que las cosas se han tratado de hacer de la mejor forma, y eso yo no le resto mérito a este gobierno, pero creo que acá, para nuestra Araucanía, el tema de seguridad es puntual, y en base a eso poder ir desarrollando la economía que necesitamos en la región, con un turismo de primer nivel, con una fruticultura potente, con una agricultura potente, con una industria energética que también tenemos posibilidad de hacer en la región. Entonces, son diferentes las áreas, pero la seguridad en todos los ámbitos es sin lugar a dudas el punto base para poder desarrollar la región. Eduardo, bien lo decía Luciano, en orden a que la nueva autoridad
va a tener que convivir también, porque ustedes no van a tener solo la dirección de la región, van a tener que tener, o van a tener al lado un representante del presidente de la República, y ahí van a tener que buscar consensos en varios temas, me imagino. Entonces, yo creo que además de lo que estamos viendo, del tema político, de lo que no ha funcionado políticamente correcto, el tema de la descentralización es otra situación que hoy día debería preocuparlos. Me imagino que es un tema que ustedes también lo miran. Bueno, a propósito de lo que señalaba Luciano, efectivamente las facultades o las atribuciones que tiene esta nueva autoridad obviamente son bastante limitadas. Pero comparto ahí la idea, digamos, de que el liderazgo que pueda ejercer esta nueva autoridad va a ser fundamental. Aquí la única forma de presionar al centro, digamos, a Santiago en este caso, es unirse, digamos. Unidos podemos hacer mucho más. Entonces, creo que, y también la gestión que pueda desarrollar esta nueva autoridad en torno a compartir esfuerzos con los ministerios sectoriales o con las direcciones, también va a ser un desafío, digamos, y ahí se va a requerir mucha proactividad porque el grueso de la inversión que se hace aquí en la región se hace por los ministerios, y los ministerios tienen el sesgo natural del centro. Mire, yo, en todo caso, yo debo reconocer que todo este proceso de descentralización que hemos estado viviendo también ha sido meritorio, porque uno tiene que mirar siempre el vaso medio lleno. Antes, cuando se pavimentaba un camino en esta región, era porque fulano de tal, ¿no es cierto?, habló con este otro señor y le dijo... O porque pasaba por ahí un parlamentario. Exacto, hay que pavimentar este camino. Y eso era totalmente centralista, pero por lo menos hoy día los proyectos tienen participación ciudadana, ya no es un ingeniero que va y diseña el puente, ¿no es cierto?, y dice ya, por aquí, ¿no es cierto?, ahora se consideran paseos peatonales, en fin, una serie de incorporaciones que hacen mucho más, digamos, humana la inversión que hace el Estado. Entonces yo creo que la figura de este nuevo actor, que es el gobernador regional, es una gran oportunidad para la región, en el sentido de, al estar legítimamente valorado por el pueblo a través de la votación popular, le va a dar ese respaldo que hoy día tienen los consejeros regionales, y que a esta nueva figura, ¿no es cierto?, al contar con ese apoyo, digamos, de mucha gente, entonces le va a permitir tener una fuerza mayor, legitimar muchas de sus propuestas que puede hacer al centro, y en definitiva avanzar paulatinamente en este sentido. Y solo para terminar en este aspecto, cuando yo oficiaré mi planificación, y a mí me correspondió hacer una de las tantos avances en descentralización. Antes, la labor de planificación en la región la hacía la CERPLAC, pero hoy día la labor de planificación radica en el gobierno regional a través de la división, digamos, de planificación y desarrollo regional. Es decir, una atribución que tenía un ministerio, hoy día la desarrolla la región. Y se han creado dos nuevas divisiones, la de infraestructura y transporte y la de fomento productivo. Entonces, lo que falta ahora es avanzar a qué servicio o ministerio, ¿no es cierto?, nos vamos a ir apropiando de algunas de las funciones, pero también del presupuesto, para que nos permita, digamos, nosotros acá como región ejecutar esos recursos y así hacerlo con pertinencia regional. Claro, pueden haber muchas ideas, pero si no hay fondos, no hay disposición de financiamiento, poco se puede hacer. La verdad es que se ha avanzado, como bien dice Eduardo, pero solo un ejemplo. Cuando se generan estos ingresos familiares de emergencia, los IFE, se generan en Santiago porque hay cuarentena en la región metropolitana. Y ahí parten, y ahí se comienzan a entregar para el resto del país. Hoy día no hay IFE. Y la Araucanía tiene 8 comunas en cuarentena. Entonces, ¿cómo le respondemos a esas personas que legítimamente digo, se tienen que quedar en la casa, están día a día? Entonces, claro, ahí uno mira, si esto fuera Santiago, habrían nuevamente ingresos especiales de emergencia, ¿o no? Bueno, ese es un crudo ejemplo, pero como ese hay muchos. O sea, era ver cómo se hacían las rentabilidades sociales para hacer los caminos en la región, por ejemplo.
esa es la rentabilidad social que se tenía, que se venía el modelo hecho desde Santiago, que decía que para construir un puente, para construir un camino, por ejemplo, tenían que pasar 1000 autos. Lo que nosotros necesitábamos era que el camino lo arreglaran para que pasaran esos 1000 autos, no porque esos autos estaban pasando. Entonces, sí, sin lugar a duda, Miguel Ángel, lo que tú planteas es correcto. O sea, un tema es esta visión regional. Yo creo que aquí lo que necesitamos y el desafío va a estar en cómo hacemos un Estado más moderno, cómo hacemos un gobierno regional que sea más moderno, que llegue realmente a las necesidades de las personas. Hay un tema que también es clave. Nosotros estamos hablando hoy día de descentralización regional, pero también a nivel regional tenemos un problema de descentralización. O sea, Temuco sigue siendo Temuco y Padre Las Casas, las grandes... El Santiago para... El Santiago para las comunas pequeñas de la costa, de la cordillera. Entonces, ¿cómo logramos que nuestras políticas públicas realmente lleguen, darle el realce que tienen los alcaldes, porque a la larga el alcalde es el que mejor conoce su sector, y en esa línea es donde tenemos que ir apuntando de diferentes formas? Yo creo que ahí está todo un modelo de estrategia, de regionalización también de las políticas públicas a la medida de lo que necesitamos. Esta región tiene diferentes necesidades, que la región de los ríos, que la región de los lagos. Tenemos temas viales que son distintos, tenemos necesitamos infraestructura pública para poder solventar distintas áreas productivas, necesitamos tener puentes y caminos acordes a la fruticultura, por dar un ejemplo, caminos acordes al turismo, etcétera. Y esas cosas las vamos a poder resolver con una visión regional. Bueno, tenemos un diagnóstico de la región, estamos complicados, tenemos violencia, hay poco crecimiento económico, producto de lo mismo, la pandemia nos ha golpeado tremendamente fuerte. Ustedes, como precandidatos a gobernadores, parto por don Eduardo Vicencio, ¿cuáles son las propuestas? ¿De qué manera ustedes pueden lograr revertir el momento que estamos viviendo en la Araucanía? Bueno, en primer lugar, hay que ser bastante honestos. Nosotros, como región, no vamos a tener la solución al 100% del problema. Aquí el Estado, este cuasi Estado federal, así como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene que ser capaz de visualizar estas carencias, ¿no es cierto?, y poder ir con soluciones concretas. Ahora la región va a tener que hacer lo suyo. Programa de reactivación, ¿no es cierto?, se destinará una parte del presupuesto a financiar proyectos productivos, emprendimiento, en fin, para que la gente, digamos, que cayó en todo este tema, que quebró derechamente, pueda levantarse de nuevo y poder salir de esta situación, digamos, tan complicada. Pero yo diría que en términos, digamos, de objetivos estratégicos, hay una cuestión que a mí en lo personal digamos, como si yo logro ser gobernador regional, lo primero que voy a hacer después de implementar programas de reactivación es algo que yo he denominado infraestructura para la dignificación humana. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos darnos el lujo hoy día, el siglo XXI, de que no tengamos agua potable rural en zonas desconcentradas. Es decir, yo creo que es inaceptable para una región como la nuestra que todavía en los veranos los camiones aljibes transiten a diversas comunas para suministrar agua y con los estanques que tienen las familias, digamos. Yo creo que eso la región tiene que hacerse cargo, y si eso significa destinar una parte importante del presupuesto para resolver ese problema, lo tendremos que hacer. Y en la misma dirección, a propósito de la diversificación productiva que hablaba Luciano, la construcción de embalses de temporada, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante. Esta región tiene una alta pluviometría en invierno y esa agua se va al Océano Pacífico, ¿no es cierto? Y nosotros no somos capaces, digamos, de aprovecharla. Entonces también un programa de construcción de embalses de temporada. El otro tema principal, y perdónenme que a lo mejor concentre esto, el tema de los residuos sólidos. Llevamos no sé cuánto tiempo y no somos capaces de tener una solución al problema de los residuos sólidos. Es decir, nos conformamos simplemente con mandar nuestros residuos sólidos a Los Ángeles. ¿Y con qué derecho lo estamos haciendo nosotros de enviarla a otra región cuando es nuestra región la que tiene que hacerse cargo de ese problema? Porque los residuos los provocamos nosotros mismos. Entonces, es un imperativo ético, y lo que haya que invertir para resolver ese problema lo tendremos que hacer. Solo, digamos, enumero ese tipo de iniciativas que es necesario abordar porque es de justicia, digamos, desarrollarlo.
Claro, quiero decirle a nuestros seguidores que estamos recibiendo mensajes y al término vamos a estar haciendo las preguntas respectivas o contándole lo que dicen en nuestro Facebook Live todos los seguidores que están hasta ahora con nosotros. Luciano, en lo particular, ¿cuál es su propuesta? En definitiva, ¿qué es lo que usted le interesa desarrollar desde este nuevo cargo regional? A ver, aquí yo comparto en muchos puntos lo que plantea Eduardo. Yo creo que aquí el tema de la dignificación, en el tema de la elaboración de mayor cantidad de PR, por ejemplo, de empezar a terminar con el tema de los camiones de aljibe, es una situación que no puede seguir en la región. Un tema que yo creo que es importante dentro de la dignificación de las personas y dentro de la dignificación de los tiempos en los que estamos hoy día, es la conectividad. Y cuando hablo de conectividad, no solamente me refiero a la conectividad vial, que yo le voy a dar un énfasis importantísimo, porque creo que el desarrollo productivo tiene que ir acorde con una conectividad y un desarrollo vial, tanto en los puentes como en los caminos, que soporten lo que queremos hacer para nuestra región y el crecimiento. Pero hay otra conectividad que es muy importante, que es la conectividad digital o el alumbramiento digital. Nuestra región está absolutamente atrasada en lo que es la conectividad. Hoy día vemos que incluso el Estado está exigiendo a los diferentes emprendedores, pymes, por darte solo un ejemplo, el tema de la facturación electrónica. Las boletas electrónicas, hoy día el Servicio de Impuestos Internos trabaja todo de forma digital. Y hay sectores en nuestra Araucanía donde queremos desarrollar el turismo y no tenemos conexión a Internet. Entonces yo creo que esos son los temas que también tenemos que solucionar, para la educación, para dignificar la educación de nuestros niños. O sea, la diferencia que hay entre un niño de una escuela rural donde no tiene Internet con la que nosotros podríamos tener para nuestros hijos acá es brutal. Entonces, dar las mismas oportunidades a todos va dentro de esta línea. Y en el tema puntual de lo que planteaba también Eduardo, yo creo que aquí los incentivos para poner de pie a las empresas, para poner de pie a las personas, a los pequeños emprendedores que se han visto afectados por esta pandemia, va a tener que ser una línea que probablemente va a cambiar un poco lo que son los programas de gobierno que los diferentes candidatos a gobernador van a querer plantear. Y también, siendo súper honestos, lo que nosotros queremos levantar como programa de gobierno hasta ahora es un trabajo de co-construcción. Yo creo que nadie va a poder arrogarse como un candidato o como un nuevo gobernador, llegar con un programa de gobierno hecho a la medida de alguien, sino que lo que tenemos que hacer ahí es co-construir con la ciudadanía, y en eso hemos estado trabajando, escuchando mucha gente para poder levantar este programa. Ustedes van, y me imagino que es parte de las campañas, Eduardo, Luciano, ya han hecho puerta a puerta, han ido a conversar con la gente, algo de eso hay. Yo creo que uno de los dos tiene que tener un poquito más de experiencia en eso. pero se hace eso. Y mi pregunta, ¿a dónde va? ¿Qué le digo a la persona? Toco la puerta y le digo, soy Eduardo Vicencio, soy Luciano Rivas y quiero ser intendente, ya no se va a llamar intendente, quiero ser gobernador regional. ¿Qué le digo? Mire, ¿va a cambiar su vida, señora? Bueno, primero, la primera constatación y lamentable constatación, y aquí le paso la cuenta al gobierno y al gobierno regional también: cero educación cívica, es decir, la gente no tiene idea de lo que es un gobernador regional, la gente no tiene idea de que va a haber una primaria el 29 de noviembre, la gente no tiene idea que esta es una elección vinculante que está organizada por el CERVEL. Es decir, alguien tiene que hacer esa pega. Es decir, si estuviéramos, digamos, en derecho administrativo, en un notable abandono de deberes, ¿cómo podemos permitirnos, ¿no es cierto?, de que las autoridades que hoy día gobiernan no hayan sido capaces de informar adecuadamente a la ciudadanía? La gente no tiene idea. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Primero, con la pandemia, el puerta a puerta ya no es presencial, es virtual. Es virtual. Entonces vamos a través de las redes sociales y eso es lo que nos permite llegar. Entonces, pero hay que pasarle la cuenta a alguien esto. Aquí falta mucha información. Y yo creo que todavía es tiempo de que nos ayuden a eso, porque alguien tiene que hacerlo. Nosotros, por lo menos yo no tengo los recursos para llegar a casi 1 millón de personas en la región para que conozcan de qué es el gobernador regional y las elecciones primarias que vamos a tener. Básicamente esa es la intención de UFROvisión, un canal de una universidad pública, que evidentemente lo que quiere es poder poner sobre la mesa estos temas y mirados con y esa es la característica, mirada regional. Nos interesa que la gente vaya tomando asunto en esto, vaya poniendo la atención, porque, claro, las elecciones son voluntarias. ¿Qué más le ha hecho eso al compromiso ciudadano? De verdad, a mí me parece que fue un grave error eso, pero es voluntario.
pero el resultado de eso le va a afectar a toda la región o a todo el país. Entonces eso, Luciano, es un tema que, en definitiva, la elección de ustedes les va a entregar un respaldo para decirle al presidente, cual sea, de la corriente que sea, mire, yo tengo tantas personas, tengo una región que me respalda. Y en esa línea, ¿cómo se sentiría usted en orden a decir, yo quiero hacer esto, pero este sería mi caballito de batalla en caso de ser un gobernador regional? ¿Hay algo en eso? ¿O espera hacer este análisis y tener todo el estudio conformado para un plan de gobierno? A ver, yo creo que, como te decía, aquí hay un tema de co-construcción que uno lo va haciendo en estos puerta a puerta digitales que tenemos que hacer hoy día, que no los podemos hacer. Yo he tenido la posibilidad, sí, y yo creo que ahí hay un tema. Yo no vengo del mundo político, yo vengo del mundo privado, y me ha tocado involucrarme en estas diferentes situaciones, de estar conociendo las comunas. Hemos estado en Traillén, hemos estado en Lautaro, hemos estado en Angol, bueno, Temuco, Gorbea, Freire, conociendo un poco la realidad de la gente. Y hay un tema que bien plantea Eduardo, o sea, aquí falta educación cívica referente a lo que es este nuevo cargo. Y ahí es parte también del puerta a puerta, que entre comillas es bueno, y yo creo que también ayuda al candidato, porque no solamente ir a vender o a promocionar un cargo, sino que también es ir a educar un poco a la gente y contarle por qué uno está aquí y cuál es el poder de lo que va a tener este cargo, que a la larga va a ser va a ser el político probablemente con mayor votación, más que un senador, más que un diputado, y va a tener el respaldo de la gente. Y aquí es donde tiene la importancia de que los partidos políticos probablemente se van a quedar chicos, porque aquí nosotros vamos a tener el candidato o el futuro gobernador va a poder decirle a la ciudadanía que está respaldado por lo menos por el 40% de las personas. Y eso es absolutamente relevante. Y para eso tenemos que seguir educando, hacer esta pega extra, que no solamente es el puerta a puerta, sino que enseñar por internet o utilizar hoy día las herramientas digitales que se tienen, y eso es un desafío que nos está pegando, yo creo, a todos. A propósito de eso y de que estamos con el internet y que ustedes tienen que hacer el puerta a puerta virtual, uno de los temas que la Araucanía ha tenido un golpe muy fuerte a través de producto de esta pandemia es la situación de el uso precisamente del internet y particularmente la enseñanza. Nos hemos encontrado con miles de imágenes de jóvenes que están arriba de la casa, que están arriba de un árbol, tratando de tener conexión. Me decía el diputado Eugenio Tuma que ya el 5G, perdón, el senador, ex senador, y que además es candidato y que va a estar próximo por acá. Esperamos que algún día llegue. Bueno, me decía, ya está listo el 5G en el país. Ya eso va a funcionar. Adivine, ¿cuál es la única región que no se logró hacer la concesión? Entonces, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué somos, en definitiva, como la fea de la fiesta? Bueno, mire, yo creo que ahí falta proactividad, pues si la autoridad regional, mire, el mejor ejemplo que tenemos de proactividad fue el pabellón, el llamado El Amor de Chile. Ya. ¿Por qué llegó a la región? Porque un intendente, Andrés Joanet, que fue capaz de movilizar esfuerzos y fue capaz de traerse y compitió con otras regiones y se trajo el pabellón, digamos, que nos sirvió en Milán. Entonces, yo creo que las autoridades, digamos, y este futuro gobernador regional tiene que ir más allá, digamos, de la sola mera administración de la región, sino que tiene que ser capaz de poder permear las estructuras centralistas de Santiago y lograr lo que está señalando. Es decir, esta es una aberración más, a mi juicio, que cometen los planificadores de Santiago, digamos, porque se les ocurrió, porque aquí, digamos, hay mucha ruralidad, en fin, no sé cuántas variables habrán considerado como para descartar a la región para la 5G. Entonces, y esto está dentro de tantos déficits que tenemos. Mire, se acaba de mencionar lo de la 5G, pero ustedes sabían que la red, digamos, de tensión eléctrica hacia la costa, en la medida que las redes van, digamos, se van extendiendo, sí, se va disminuyendo entonces podemos tener un muy buen internet, pero si no somos capaces de tener un buen voltaje, estamos también, digamos, complotando para que los negocios no se desarrollen con los medios de pago electrónico o con la facturación electrónica, como decía Luciano. Entonces, hay un conjunto de necesidades que es vital, que cualquier autoridad, digamos, que llegue a ser gobernador regional va a tener que asumir, porque es la única manera
insertarnos en el proceso de desarrollo que vive el mundo y que vive, digamos, Latinoamérica, en fin. Bueno, y ahí un poco está esto de golpear la mesa, Luciano. ¿Va a ser posible, en definitiva, ustedes creen que van a poder golpear la mesa en una forma, digamos, simple de decirlo, pero decirle al presidente, sabe que está equivocado, presidente? Esto no es así y vamos a demostrarle que no es así. O sea, yo creo que es bueno partir por ahí. O sea, uno tiene que empezar a demostrar que las cosas hay que hacerlas mejor. Que eso, la verdad que va a ser la posibilidad que va a tener este cargo, que puede que toque del signo político distinto al gobernador que exista en su momento. Y claramente el golpear la mesa y eso, Miguel Ángel, te puedo decir que se puede hacer. Me ha tocado hacerlo durante estos últimos años, lamentablemente, en temas de seguridad, con los diferentes gobiernos. Y claramente el poder de los votos en este sentido, y no es que uno abuse del poder de los votos y que no se malentienda como que uno quiera acarrear este poder de los votos a un favor personal casi, sino que claramente cuando una persona es electa con más del 40% de la votación, está defendiendo a la región, está defendiendo al electorado de la región y a la ciudadanía de la región. Y en ese sentido, el gobernador regional va a tener que ser el ciudadano número uno en defender los intereses de su región. Y en eso va a tener que golpear la mesa en el gobierno que sea. A la larga, sea como sea, probablemente en la estructura vamos a hacer o va a ser el gobernador un alcalde grande, en estricto rigor. Y en ese sentido uno va a tener que estar absolutamente alineado y permeado de lo que está pasando en la ciudadanía para poder levantar políticas públicas que realmente den en el enfoque. Así que yo creo que por ahí va la línea. Bueno, quiero entrar los últimos 10 minutos en un bloque de conversación y donde les quiero recordar algunas frases que ustedes han hecho. Eduardo Vicencio, en septiembre 16 del 2016, decía: en primer lugar, lo que habría que señalar es que nuestra región crece más que la economía en su conjunto y que muchas regiones, el INACER más reciente alcanza un 4,2%, mientras que la economía llega a un 2%. Cifras elevadas, además, por la encuesta que realiza el Banco Central a informantes calificados. Es interesante mirar, por ejemplo, el sector agrícola, donde la producción de avena para la exportación se encuentra prácticamente agotada y, por lo tanto, existirá un incentivo para que nuevas hectáreas se incorporen a la superficie de cultivos extensivos. Por otro lado, es interesante, dijo, señalar lo que está ocurriendo en el sector frutícola, con cada vez un mayor número de hectáreas en producción, donde el avellano europeo, arándanos y berries en general se encuentran en un ciclo virtuoso. En síntesis, decía Eduardo Vicencio el 2016, a pesar que algunos sectores puedan estar ralentizados, lo importante es que los subsectores como el comercio, servicios financieros, construcción e industria siguen aportando a este crecimiento. ¿En dónde nos quedamos enredados, Eduardo? Bueno, es tan simple como bueno, no podemos comparar esos guarismos con lo que tenemos hoy día, porque hay una variable endógena que es la pandemia, pero lo que yo digo ahí, en el fondo... era la fotografía del momento. Claro, pero lo que yo estoy planteando en el plan, en este plan, que es una propuesta, ¿no es cierto?, es precisamente profundizar esa diversificación. Es decir, digamos, incorporar más hectáreas frutales menores es una decisión de inversión. Entonces, ahí estamos en el círculo, ¿no es cierto?, virtuoso, vicioso. Hoy día no tenemos condiciones de seguridad, en fin... ¿Quién va a querer expandir, ¿no es cierto?, su superficie para algún tipo de frutales si no tiene, por ejemplo, un riego asegurado? Entonces, por eso que es tan importante, digamos, un conjunto de acciones que tienen que generar condiciones ideales para que eso se produzca. Y entonces, claro, en el 2016 vivíamos una situación distinta y lo que yo hacía, digamos, alusión ahí es que efectivamente crecíamos más que la economía en su conjunto. Pero lamentablemente nos ha pasado siempre como región de que vienen algunos shocks, ¿no es cierto?, en este caso positivo, pero después nos vamos y nos quedamos, digamos, en la medianía de la tabla. Entonces, y aquí también a mí me gustaría pasar un aviso a propósito de todo esto, porque yo he escuchado cuando fue intendente Rodrigo Molina, que tuvo 4 años a todo esto en el actual diputado, Andrés Molina, él creó una marca, porque mira, y aquí... Aunque duela, la derecha no está acostumbrado digamos, a poner marcas. El gobierno de los mejores. ¿Dónde quedó el gobierno de los mejores? Yo creo que el gobierno de los mejores está en el suelo.
o la nueva forma de gobernar. Yo me encantaría que si esta es la nueva forma de gobernar, digamos, y la situación que estamos, ¿a dónde llegamos? En el caso de Araucanía 7, yo nunca entendí qué es lo que el intendente Molina pretendió decir con eso. Que íbamos a llevar a la Araucanía al lugar número 7, me imagino que eso. Sí, rotundo fracaso, entonces re fácil ponerle nombre, ponerle marca a algo. O el plan impulso. El plan impulso es una sumatoria de proyectos que ya estaban contemplados. No hay un solo peso adicional en ese plan. Es un ordenamiento, es una marca. Por favor, dejémonos de hablar de imágenes y vamos a la realidad. Planteemos cosas concretas que nos permitan avanzar, aunque no tenga una marca, pero que sea real. Es decir, que si tenemos que crecer al 5% y llegamos a ser, no sé, por la 10ª región en un ranking de pobreza, bueno, que lo logremos entre todos y dejémonos, digamos, ya de colocar ese tipo de adjetivos, ¿no es cierto?, que al final lo único que hacen es crear una marca y que no tiene ninguna sustancia como lo que yo he mencionado. Lo han tocado tangencialmente el plan Impulso y lo decíamos en la presentación suya. Estuvo ahí usted, estuvo aportando. ¿Qué le pasó al plan Impulso en definitiva? Yo antes del plan Impulso quiero volver un poquito atrás con lo que plantea vamos. Eduardo, porque creo que es importante que lo veamos. Yo creo que más que los nombres, puede haber sido el plan Araucanía 7 o este plan Impulso, la verdad, Eduardo, que yo creo que hemos tenido 10 planes de Araucanía. En el gobierno de ustedes también tuvimos, y de hecho yo fui con la presidenta Bachelet a dejar un plan Impulso, un plan Araucanía también a La Moneda. Entonces yo creo que ese es el tema de que esta región ya no soporta más diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos claro, no puede ser que cada 4 años se cambien las políticas, en este caso de visión de la región. Es el momento que la región pueda establecer una visión a futuro, que no importa quién sea el gobierno de turno. En el tema que bien planteaban de que en el año 2016, dijeron, sí, la declaración. Claro, hoy día también podemos ver que hay industrias como la avena, que también está full, porque hay un déficit de alimentación en otra parte y es tangencial. Yo creo que más que si son o no tienen nombres o marcas, lo importante es que nos dejemos de hacer planes que no tengan una visión de futuro. Yo creo que el plan Impulso, entre comillas, nació con una buena idea. Yo participé principalmente en el incentivo que yo tenía para participar y los gremios que estuvimos ahí, era cómo hacíamos un desarrollo productivo y cuáles iban a ser los incentivos para eso. Después vino la pandemia y claramente se tuvieron que reasignar muchos recursos. Pero yo creo que no podemos perder ese foco de que lo que necesitamos es planes que impulsen a esta región. Si en el lugar 7 bien, si en el lugar 5 mejor, si en el lugar 2 y ojalá lleguemos al lugar 1. Pero es a eso lo que tenemos que apuntar. Luciano Rivas, el 8 de febrero del 2018, en entrevista con Libertad y Desarrollo, a pocos días que asumiera el gobierno del presidente Piñera, le preguntaban qué esperan del nuevo gobierno que asumirá en marzo. Y usted dijo, esperamos que cumplan las promesas de campaña relacionadas con la Araucanía y no cometan los mismos errores que cometieron en el periodo anterior. Dicen haber aprendido de ello. Por ello, esperamos voluntad política para combatir el terrorismo, que se ponga fin a la política de compras de tierra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, que ha sido un gran causante de la violencia en la zona, que se revise la ley indígena. Además, al próximo gobierno le tocará denunciar o ratificar el convenio 169 de la OIT, el cual debe ser evaluado en el sentido de si ha traído beneficios o trabas para la inversión. Pero lo principal, decía Luciano Rivas, es que la CONADI deje de ser una agencia corredora de propiedades y pase a ser una agencia de desarrollo. ¿Se siente traicionado por el gobierno del presidente Piñera? No, la verdad que nosotros como dirigentes gremiales las cosas las hemos mantenido diciendo lo mismo. O sea, yo creo que aquí el gobierno actual ha fallado, sin lugar a dudas, en los temas de seguridad. Eso es un tema que ha fallado este gobierno y los anteriores. La diferencia es que aquí sí se dijo que se iba a terminar con el terrorismo, sí había una promesa de campaña de que la situación iba a cambiar en la región y lamentablemente eso no ha pasado. Referente a la CONADI, lo toqué cuando empezamos. Yo creo que la CONADI tiene que tener una reformulación y que se empiece a tratar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en desarrollo para las tierras que ya están entregadas. O sea, hubo un estudio de la Universidad de la Frontera donde se hablaba que el 60% de las tierras que se entregaban por la CONADI estaban abandonadas. Yo creo que estamos en un país donde tenemos una superficie que es limitada, donde lo que tenemos que hacer es que esas tierras sean incentivadas para la producción de las comunidades
Y las políticas y lo que ahí se planteaba, o sea, este tema de la evaluación de la política de entrega de tierra, yo insisto con lo mismo. Yo creo que hoy día, en la condición que se están entregando las tierras, donde uno ve que prácticamente las comunidades son interdictas, que no pueden hacer prácticamente nada con sus tierras, y si no tienen un apoyo real estatal, porque hoy día, digamos las cosas como son, estamos en un tiempo donde ser empresario o ser agricultor no es algo fácil, es algo caro, es algo que tiene ciertos riesgos, y para comunidades también es difícil. Entonces yo ahí comparto que tiene que haber una estrategia, y que ahí el gobierno ha fallado, pero tiene que haber una estrategia, uno por el lado de cómo desarrollamos esas tierras, y eso va en la línea de vamos a desarrollar riego, vamos a hacer programas de recuperación de suelo, etcétera, y dos, yo soy de la idea de que esa es una política que se tiene que evaluar, que se tiene que revisar. Y en el tema del convenio 169, que sigue vigente, seamos honestos, o sea, hoy día el convenio 169, en cierta medida, ¿dónde lo vemos que se aplica? ¿Se aplica para las huelgas de hambre? ¿Se aplica para frenar muchos proyectos? Entonces, el convenio 169 se firmó con una intención de hacer un desarrollo para los indígenas. Yo creo que ha estado siendo mal utilizado, y es algo que tiene que ratificar este gobierno, y esperemos que lo evalúen en su mérito. Gonzalo Eduardo Valenzuela pregunta, ¿cómo trabajaría en el tema de la contaminación de nuestra región? Ustedes, como futuro gobernador, propondrían que haya restricción vehicular para todos los vehículos, tanto en nuestra ciudad de Temuco como en Padre Las Casas. Bueno, primero hay que partir por identificar el problema. Yo creo que en lo que es Temuco, Padre Las Casas y las principales ciudades de la región, todos sabemos cuál es el problema de la contaminación, porque el uso de la leña, digamos, como el combustible más barato. Entonces, pero si nosotros nos vamos a lo que es la conurbación Temuco, Padre Las Casas, yo creo, mire, el año 2006 yo era secretario de Planificación y se estaba trabajando el plan de descontaminación Temuco, Padre Las Casas. Y allí, bueno, se planteaba, digamos, toda esta idea de recambio de calefactores, la eficiencia energética en las viviendas, este programa del Servio, en fin. Y lo que yo planteé allí, que había que también considerar la posibilidad de un subsidio o al querosén o derechamente a la electricidad o al gas. Porque en el fondo un solo mecanismo no nos iba a permitir, digamos, resolver el problema. Bueno, han pasado 14 años y todos sabemos lo que pasa en invierno. Es decir, tenemos muchas viviendas con calefactores de pellets que además son muy caros, digamos, y el tema de la contaminación por leña, es claro que uno puede reconocer que los episodios críticos han disminuido, ¿ya? Pero también el tema climático ayudó a eso. Entonces, yo creo que resolver el problema de la contaminación en esta conurbación y en las pequeñas ciudades de la región, necesariamente tiene que ir con una mezcla de subsidios más que solo con un elemento, digamos, como ha sido el recambio de calefactores. Bueno, el tema de los automóviles, restricción vehicular, no va. Eugenio Carinado nos pregunta, ¿ellos cambiarían el modelo de ayuda para descontaminar Temuco y Padre Las Casas? Me refiero a las estufas a pellet que han sido un rotundo fracaso y muy caras de mantener. Yo creo que dentro de los instrumentos que han levantado los diferentes gobiernos, y yo creo que el incentivo a la estufa pellet sí ha sido un buen incentivo en algunos segmentos. Yo creo que en segmentos medio altos se logró hacer una descontaminación importante, y seamos justos, o sea, no es porque la gente tenga los recursos para comprar una estufa que vale $1 millón de pesos. Si a la larga eso es lo que cuesta una estufa pellet de las que está entregando el gobierno. Yo creo que es una buena política, pero sí yo me enfocaría más yo creo que la leña, tenemos que hacer un proyecto región de leña seca. Y eso puede ser interesante en un trabajo incluso en el mundo rural, en las comunidades, donde podamos incentivar una nueva industria que va a ser la industria de la leña seca. Si el problema, como bien decía Eduardo, el problema está en la leña, y yendo más a fondo, el problema también está en los sectores más pobres de las comunas, donde ni siquiera se usa leña, se quema basura derechamente. Y eso es donde tenemos que apuntar. Los programas de aislamiento térmico son buenos, los programas de recambio de estufa son buenos, pero tenemos que ir apuntando también a energías más limpias. Y hablaron de la contaminación y no lo quiero dejar pasar. Yo creo que una política buena de reciclaje, una política buena de compostaje, que se está avanzando en muchas áreas, pero principalmente la solución a la basura, que puede ser como lo que se pensó hacer con la WTE, que era una buena iniciativa que generaba ayuda para todos. ¿Le gustaba esa idea a usted o no? ¿La WTE? Sí. Miren,
A ver, Un minuto, porque se nos acaba el tiempo. No, yo creo que era una buena idea, pero el problema, y tal, parece que Luciano estuvo en esa reunión. Lo que yo les dije a los representantes de la empresa que se había ganado la licitación, les dije, mire, aquí lo principal va a ser la ciudadanía. Si en Lautaro ustedes, digamos, encuentran una oposición, aunque el proyecto sea el mejor del mundo, digamos, eso no va a ocurrir. Entonces, el problema pasa porque hay que conversar. Todos los proyectos ahora hay que conversarlos. Ya estamos en una sociedad donde la gente se va a pronunciar, querámoslo o no, siempre van a haber, digamos, opositores a estos proyectos. Entonces lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de poder interlocutar adecuadamente para poder vender bien la idea en el fondo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué han dicho nuestros seguidores? Andrés Albornoz dice, altura de miras de ambos candidatos en el debate, pero me da confianza que los mismos que llevan años en cargos de autoridad política en la región sean capaces de hacer verdaderos cambios. Víctor Albornoz, grandes candidatos, sin duda tendremos una mejor región. Guillermo Peña, conozco el trabajo de Eduardo Vicencio Salgado, me gusta su propuesta, éxito. Patricia Lidia Rubilar dice, grande Luciano. Gonzalo Eduardo Valenzuela dice, ¿cómo trabajarán el tema de la contaminación? Ya lo habíamos visto, pero hay otra pregunta que tiene más adelante. Saluda Mónica a los participantes, la multigremial también está saludando. Mónica Candia, grande Luciano. Juan Pablo Lepín, grande Luciano, gobernador. Gente joven a renovar la política. Andrés Albornoz, excelente Luciano. Gonzalo Eduardo Valenzuela dice, en cuanto al conflicto mapuche, ¿quién tendrá más atribuciones? ¿El futuro gobernador, intendente o quién? Bueno, intendente no va a existir, pero ¿cuánta la atribución? Y no deja de tener razón, porque en verdad aquí, cuando hay este tema, llaman al ministro del Interior, llaman al presidente de la República, ¿y dónde queda el intendente? Incluso ¿dónde quedan los alcaldes? ¿Puedo responder? Por favor. No, mira, yo creo que el problema es de suyo complejo. Pues, Chile es un país unitario y la iniciativa de reformas legales, digamos, la tiene el Ejecutivo. Entonces, puede ser de que el gobernador sea del signo distinto al que es presidente, y entonces lo que va a tener que hacer ahí es buscar una manera de articular, porque no hay otra alternativa de que esto avance. Yo sigo insistiendo, los temas que están debajo del problema son escaños reservados para, digamos, en el Congreso, y lo segundo, esto de la declaración de un Estado plurinacional. Sí, hay que tener voluntad política para... Uno lo puede proponer como gobernador regional, es decir, hacer ver a las autoridades, pero al final son los que tienen que llevar la propuesta, digamos, y ingresar el proyecto al Congreso, el Ejecutivo. Entonces, algo podrá hacer el gobernador, pero no va a ser de su total, digamos, responsabilidad. Claro. La gente dice, Mariana Sepúlveda, hay que tomar en cuenta al pueblo. Guillermo Peña dice, menos burocracia con los proyectos de agua potable, por ejemplo. En eso hay un tema pendiente acá. A ver, yo creo que con los proyectos de agua potable y con muchos proyectos, yo creo que la burocracia estatal en general es un tema y traba a muchos temas sociales, temas de agua potable, temas de inversión, temas de emprendimiento. O sea, yo creo que hacia lo que él pregunta, sin lugar a dudas, es donde esté la atribución del gobernador de poder agilizar esos procesos. Tenemos que hacer un Estado más moderno, tenemos que hacer un Estado que sea eficiente también en esta línea. Y me gustaría volver un poco al tema anterior. Yo creo que la pregunta es muy buena, porque son dos líneas distintas. El gobernador, el delegado presidencial en este caso va a ser como el intendente, va a tener la línea directa con el ministro de Interior, que hoy día es el encargado de la fuerza, de la policía, etcétera. Pero yo creo que el gobernador regional va a tener una labor importante, porque se debe desarrollar un programa y se debe cohesionar en la región un pacto social que sea tan fuerte, lo vuelvo a decir, que tiene que dejar fuera la violencia. Hoy día, está bien, hay temas políticos, se está discutiendo el tema de los escaños reservados, la plurinacionalidad, el Consejo de Pueblos, etcétera. Pero también no nos perdamos, o sea, quienes están muchas veces vociferando por estos temas políticos son los mismos que se están adjudicando los temas de violencia. Yo creo que hay una gran mayoría del pueblo mapuche que lo que quieren es surgir, que lo que quieren es salir adelante, lo que quieren es involucrarse en el proceso productivo y de desarrollo de la región.
y las leyes muchas veces los están cortando. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que ir conversando también. Señores, se nos acaba el tiempo. Eugenio Carelado dice: el pueblo tiene la razón, no una minoría. Escuchen la voz del pueblo. Loreto dice: tremendo candidato Luciano Rivas. Éxito, querido Luciano, dice Carmen Gloria. Preciso, técnico, honesto, claro y con un discurso renovado. Finalmente, ¿qué dice acá? Manuel Ortiz: a renovar la política con gente nueva y comprometida. Víctor Albornoz: ¿qué haría ustedes para impulsar la industrialización de la región? Así podremos tener empleos de calidad y retener el capital humano que estamos formando en la región. ¿Quién estas preguntas? Buenas preguntas. Ya estamos con el tiempo absolutamente agotado. Quiero agradecer la gentileza que ha tenido Eduardo Vicencio, que ha tenido Luciano Rivas de acompañarnos en este primer programa que partimos aquí en noviembre para contarle a la gente que hay, primero, elección el 29 de noviembre, que si sale vocal de mesa, este sábado tiene que revisar el listado y va a tener que estar presente, y el 29, en lo posible, ir a votar. Ahora, gran responsabilidad de ustedes, a que la gente vaya a votar ese día. Tienen un techo, o sea, un piso tremendo. El 25 fue una cosa increíble. Dayana Morales, tremendo candidato. Eduardo Vicencio, Carlos Bastías, bien Eduardo. Julio César Suazo, el gobernador regional, tiene su programa con la gente. Manuel Ortiz dice: vamos Luciano. Bueno, sigue la gente participando. Muchas gracias. El próximo jueves vamos a tener mujeres conversando acá, así que para quienes nos digan: oye, ¿por qué no hay mujeres? El jueves próximo a las 20 horas, una cita para conversar también con mujeres que se atreven a estar en los cargos públicos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas Suerte gracias para todos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Con ella.